¿qué Hola tal? Nati, ¿cómo ¿Cómo estás? están? Muy bien. ¿Se escucha? Bueno, sí, se escucha bien. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto. Buenísimo, arrancamos entonces. Bueno, primero una pequeña presentación tuya. Sabemos que sos economista, que estás en la Fundación Libertad y Progreso, allá en Buenos Aires. Y bueno, no sé si nos querés contar algo más de vos que queramos saber. Sí, estamos en la Fundación Libertad y Progreso y también estoy participando en Unidos, en este proyecto de partido político que estamos organizando de forma, digamos, muy democrática, un partido, digamos, que sea no solamente de liberales, sino que todos los que quieran participar son más que bienvenidos. Así que bueno, estamos organizando eso y también estamos con el proyecto de adoctrinamiento que sigue en pie, que es dar la batalla cultural en aquellos, digamos, centros de adoctrinamientos más zurdista, de izquierda, y estamos ahí trabajando también desde el principio de año en eso, y es lo que, para tratar de difundir las ideas, digamos, a aquellos lugares que no llegan. Buenísimo. Bueno, esta es la segunda vez que te tenemos. La primera fue un poco fallido, pero bueno, superando los inconvenientes técnicos, ahora vamos a arrancar. Te quería preguntar primero, ¿cómo ves vos a la gente allá con el tema de la cuarentena? Si la siguen respetando, si no, si ya se diluyó un poco, ¿qué pasó? Hay, digamos, en general, yo estoy es más en zona sur y en general se respeta la cuarentena. Hay una flexibilidad, digamos, en aquellos lugares, o sea, los que tienen que trabajar, los tallercitos le dieron el ok para que puedan trabajar y puedan, digamos, seguir con la actividad económica. Sí, o sea, esa gente que tiene que ir a trabajar va a trabajar. En general la gente lo respeta, sí, hay excepciones, como en todos lados, que hay gente que no lo respeta y que sale, cuestiones, yo no digo, bueno, de respetar la cuarentena, pero cuestiones quizás básicas de bueno, ir con el barbijo, prevenirse, entrar en un local con el alcohol en gel. Así que bueno, esas cuestiones, digamos, hay excepciones que yo creo que son pocas, pero en general creo que la gente sí toma, y ahí eso es lo que a mí más me gusta, toma conciencia en prevenirse, digamos, usar el barbijo, mantener la distancia, tratar, digamos, de no contagiarse. El distanciamiento social no es solamente, digamos, quedarse en casa, sino cuando uno sale o sale a trabajar, en, digamos, las medidas de prevención, tratar de cumplirlas y llevarlas. Eso me gustó. Y sí, hay mucha gente que ya está, digamos, ya diciendo, mira, la verdad es que tengo que mantener a mi familia, no puedo quedarme en casa, no puedo, digamos, necesito salir a trabajar de alguna forma. Y eso se nota, y la gente que decís, bueno, si trabaja en una pyme, si esa pyme dice, mira, la verdad es que tengo que cerrar porque, digamos, no llegamos a fin de mes, no llegamos a cubrir los costos, y la gente está súper dispuesta a ir a trabajar y lo entiende eso perfectamente. Así que eso también es un punto a favor. Yo creo que en aquellos lugares donde no hay ningún caso de COVID, tratar, digamos, ya de terminar con esta cuarentena, porque vas a terminar, digamos, destruyendo a estas pequeñas economías regionales que no pueden darse el lujo de parar. En realidad nadie se puede dar el lujo de parar, pero mucho menos aquellos sectores más empobrecidos. Y decime, ¿vos notás alguna relación entre este tema de extender la cuarentena y la declaración del default y, bueno, las medidas económicas que se están llevando adelante? Se redujo la base monetaria rápidamente en 2 días también, que eso fue sorprendente, a mí me sorprendió. Después si nos podés explicar un poco de eso también. Sí, a ver, yo creo que hicieron la cuarentena, mi hipótesis, y después seguramente va a haber muchas más, eh, es que lo hicieron porque nuestro sistema sanitario, la verdad es que es totalmente deficitario. Y no nos podíamos dar,
el lujo digamos, de tener tantos infectados porque nuestro sistema de salud no iba a dar abasto. Así que aplicaron, y además porque ellos tenían durante mucho tiempo, tienen un discurso de que el sistema público de salud de la Argentina es el mejor de Latinoamérica. Entonces, y este COVID, digamos, iba realmente a poner en prueba qué tan bueno era este sistema de salud, y definitivamente no es bueno, claramente no funciona. Entonces, eso se iba a quedar en evidencia. Así que escogieron, digamos, la vía de no evidenciar esto. Porque de última, ellos qué creen, o sea, porque, digamos, pongámoslo todo en una cuestión, digamos, de discurso político. Ellos siempre piensan en ganar votos para la próxima campaña. Entonces, siempre se manejan en, a ver, qué medidas son las que, digamos, generan cierta aprobación por parte del público y cuáles no. Si ellos iban a tener esto, una expansión, digamos, de la cantidad de infectados, ¿no? Iban a tener un pico, o iban a tener niveles como de Brasil, como de Chile, no lo iban a poder manejar, en todo el sistema de salud no está preparado para ello, no tenemos los recursos, veíamos que los médicos inclusive no tenían las cuestiones básicas para trabajar, las herramientas básicas, y por eso hay en algunos hospitales que terminó todos los recursos humanos de ese hospital terminaron infectados acá en Buenos Aires, mientras ellos cobran, digamos, sueldos estrafalarios. Así que eso se iba a quedar en evidencia y escogieron, bueno, si no, la verdad es que prefiero no hacerlo. Y por el otro lado, sí sirve esta cuarentena, digamos, para tapar la cuestión más económica, digamos, ya estábamos en default, era casi imposible salir del default en esta situación. No era tampoco, me parece, prioridad del gobierno. Creo que dentro del gobierno había gente que realmente decía, bueno, al revés, nosotros queremos ir a default porque, bueno, le podríamos echar la culpa al gobierno anterior porque había tomado tanta, bueno, el mismo discurso populista de siempre, que en realidad siempre termina tapando la cuestión de fondo. Así que esa es una medida, digamos, que ellos optaron porque les venía bien, o sea, porque no es prioridad para ellos cumplir con los compromisos que el país había asumido durante la gestión anterior y las gestiones. Y se manejaron, digamos, por la aprobación del público. Esto, si nosotros vemos, digamos, la aprobación por parte del gobierno, después de haber tomado, después del 16 de marzo, de haber tomado estas medidas de cuarentena, había subido lamentablemente, porque son medidas populistas. Sabemos que las medidas populistas tienen este efecto. Y eso fue una de las causas, digamos, que pusieron. Pero me parece que lo único que están haciendo con todo esto es, o sea, ya quieren aplicar las mismas políticas porque, bueno, les habrán funcionado, digamos, habrán creado una ilusión por el muy corto plazo, pero después a la larga vemos que terminamos más pobres que antes. Entonces, lo que están haciendo es comprando tiempo. Este tiempo, lamentablemente, ¿hasta qué punto lo vas a poder comprar? Porque es lo que, o sea, todos los gobiernos terminan haciendo. Compras tiempo, no solucionás los problemas que tenés de fondo y bueno, y pateas la pelota y hasta que algún punto, digamos, te explota todo en la cara. ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? O sea, no podemos esperar algo diferente esta vez. Realmente vemos que el país está, digamos, yendo en picada y están inclusive, digamos, aplicando políticas que terminan empobreciendo aún más al país y digamos, que va a ser aún más rápido y más fuerte el golpe que vamos a ver. Y esto, digamos, la cuestión de la emisión monetaria que estábamos hablando, que sacamos un gráfico desde la Fundación Libertad y Progreso justo hoy, en el que habla que la expansión, digamos, de la base monetaria en variación interanual diaria había tocado el 7 de este mes un pico del 90%. O sea, nos habíamos expandido totalmente. ¿Y qué es lo que por qué están haciendo eso? Porque las dos vías sí son LELIX por un lado, pero por el otro lado son adelantos transitorios al gobierno, que muchos no están hablando de eso, pero hay muchos, digamos, están dándole plata al gobierno para financiar los gastos que tienen, la expansión del gasto público que estamos teniendo. Entonces, es lo que hace, digamos, estas dos vías. Entonces, para hacer eso intentan financiar de esta forma, como vos ya no te podés, digamos, endeudar por lo que está sucediendo, no podés subir impuestos porque la verdad es que tenés a la economía paralizada, sería una locura.
No digo que no puedan, pueden hacerlo, pero no creo que lo hagan, pues no se puede hacer. Y después, y la única vía que les queda es la emisión monetaria. Entonces, ya se sabía, digamos, con el discurso que habían tenido en el año pasado, si vemos los primeros, volvemos a los primeros discursos del ministro de Economía, ni bien había asumido, había dicho, bueno, nosotros vamos a moderar la emisión monetaria, o sea, porque sí entendemos que existe una caída de la demanda de pesos, algo así había dicho. El tema es que a los 2 segundos dijo, bueno, en realidad la inflación no va a ser prioridad, o sea, es decir, nosotros no vamos a hacer que la inflación se dispare, pero bueno, la vamos a moderar. O sea, ya cuando te dicen la inflación no va a ser prioridad, te dicen que no van a hacer nada para bajar la inflación. O sea, y si tenemos una inflación a fin de año del 50, del 60 o del 70%, a ellos no les interesa. Ya se venía viendo que iba a haber, digamos, una política monetaria más expansiva vía inyección de pesos. Y aprovechan, y obviamente cuando se les cortó por el tema del coronavirus, se les cortó esas 2 vías que tenían quizás de financiamiento, bueno, no les quedó otra que comenzar a emitir. El tema es que cuando vieron que el blue saltó por arriba de los 100, digamos, se asustaron. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, absorbieron vía LELIX y vía pases, es decir, incrementando la deuda remunerada. Como yo siempre digo, o sea, en realidad también es emisión de futuro, de alguna forma la van a financiar. Entonces, o sea, sí, van a hacer, me Ellos parece están que comprando tiempo ahí, sí, ellos totalmente. compran tiempo ahí. Va a ser estoy segura que va a ser un tira y afloje, es decir, van a comenzar a inyectar, porque inclusive cuando empezaron a absorber mediante, digamos, LELIX y pases, igualmente siguieron girándole al tesoro, o sea, no es que dejaron de financiar al tesoro en ningún momento, o sea, eso se ve que es una tendencia que va a seguir. Entonces va a ser, digamos, van a inyectar pesos, van a ver cómo reaccionan los mercados paralelos, porque, digamos, lo tienen, digamos, congelado el mercado oficial, ni hay que verlo, y van a intentar que esa brecha entre el oficial y el informal cada vez sea lo más chica posible. Eh, Obviamente, y tratar de morigerar, decir, bueno, cuando vean que se le fue la mano con la emisión monetaria, bueno, echarse para atrás. Va a ser así un juego que lo vamos a ver durante todo el año. Ojo porque se les puede desmadrar. Y ojo porque también ellos me parece que ojalá que entiendan que más allá de que ellos controlan el oficial, lo cierto es que si esa brecha entre el informal o los paralelos y el oficial se va ampliando aún más, los precios van a empezar a reaccionar por el mercado, digamos, informal, deseamos al blue, o sea, a los otros tipos de cambios paralelos. Y van a dejar, digamos, de ver, digamos, a los oficiales. Entonces, cuando va a empezar eso, vas a ver que van a empezar, digamos, a la inflación va a empezar a acelerarse, más allá que el tipo de cambio oficial sea más, esté congelado y lo puedan congelar. O sea, esa es la realidad. Y en el medio vas a terminar perdiendo reservas, o sea, ojo porque se puede venir una crisis financiera muy importante, un default y además podés tener una aceleración de la inflación. Me parece que eso es uno de los instrumentos que tienen todos los gobiernos para redistribuir ingresos desde los que menos tienen a los que más tienen, digamos, porque los que pueden acceder a esa cantidad adicional de dinero, ni bien se inyecta en la economía, son los que terminan ganando, que en general son los que tienen contratos con el gobierno, que tienen algún curro con el gobierno. Pero después el resto, el que no se puede defender, los trabajadores del día a día, el enfermero, el doctor que está luchando ahí con el COVID, que su sueldo siempre es fijo, es el que va a terminar perdiendo con la inflación. Y esa es la bronca de todo, porque realmente decís, ¿por qué están? Sí, se quieren darle liquidez, ellos lo venden que quieren darle liquidez a una economía que está sufriendo los efectos negativos del COVID. Pero la verdad es que no es que veníamos re bien nosotros y de pronto, bueno, se nos vino la noche. No, la Argentina estaba mal, teníamos una alta presión tributaria, altos niveles de deuda, altas inflaciones, pobrezas. Y bueno, y esto Venimos fue con algo parches. que puede, sí, ¿qué? Venimos con parches, todos parche, parche, parche. Y Sí, ahora justo estaba leyendo hace un rato, que quiero leer acá el título,
el gobierno prepara decreto para aumentar precio local del petróleo. ¿Esto te parece que también es un parche? Sí, totalmente. Además, o sea, ya está, quieren otro de las grandes, la fatal arrogancia de todos los estados, porque uno de los sectores que le querían, digamos, meter con todo era al hidrocarburífero, en la vaca muerta, o sea, si vemos, digamos, los primeros discursos del gobierno era, bueno, sacarle, no sé, el mejor provecho a estos sectores. Y la verdad es que ya venían mal, eran sectores que estaban al borde de la quiebra, y bueno, y van a intentar de nuevo con este tipo de políticas, digamos, intentar sostenerlos por mucho tiempo. Pero ¿hasta qué punto? O sea, porque no, es como, no sé, no sé, tratar de bancar algo que se está por caer, o sea, que es algo totalmente que se frustra. Yo creo que por eso la libertad de mercado es tan necesaria. Digamos, el libre mercado te enseña que, bueno, los que sobreviven a todos los shocks inclusive, son los que realmente hacen las cosas bien, son los que pueden, digamos, sostenerse porque son los que también logran satisfacer de la mejor forma la demanda. Y cuando está intervenido, lo único que lográs es esto, ¿no? Que terminás toda la economía, termine subsidiando a los que hacen las cosas mal. Y estamos en una economía o en un país en el que, bueno, por dos personas o dos sectores que no valen la pena, digamos, sostenerlos, te terminamos perjudicándonos, porque la verdad es que lo vamos a terminar, digamos, financiando es todo este curro, vamos a hacer nosotros, o sea, la clase trabajadora, esa es la realidad, no va a salir del bolsillo de los políticos, o sea, ni siquiera van a verse afectados, los únicos que vamos a sentirnos afectados somos nosotros. Pero bueno, es esta idea, digamos, inclusive esta idea ya desde siglos atrás o décadas atrás de que, bueno, hay que fomentar determinados sectores de la economía que vemos que cuando vamos a los datos no nos sirve para nada. Totalmente. Bueno, te quiero sacar un poco del ámbito económico y te quiero preguntar un poco más por el tema de la discusión de las ideas liberales. ¿Cómo llegaste vos a una fundación liberal? ¿Cómo empezaste a trabajar ahí y que ahora estás fija ahí como economista de la fundación? No me saca nadie. A ver, yo estudié en la UBA, en la keynesianera, a la que todos le dicen. Eh, Comencé inclusive a dar clases allá. ¿Qué era lo que me pasaba? O sea, que yo veía que veíamos, había, digamos, una línea de estudio o de pensamiento muy fija, que no veíamos otra cosa que lo que bajaban desde arriba, digamos. O sea, o es, veamos, Keynes, Marx, a los neoclásicos, pero jamás veíamos la otra parte de la biblioteca que la verdad era muy rica. En un verano comencé a leer a Mises, influida también por las clases de Martin Krause, que dan la UBA, gracias a Dios, que es la única cátedra, digamos, de escuela austríaca, de historia del pensamiento económico. Y ahí es como que empecé a leer a Mises y dije, bueno, no, hay que hacer algo para que, o sea, más chicos, porque inclusive las clases de Krause son a la mañana, entonces no había muchos que pudieran cursar más allá de los que trabajábamos o algo, el resto la verdad es que no tenía la posibilidad de cursar, no iba a cursar en ese horario, no era uno de los más demandados horarios. Entonces digo, bueno, tiene que haber alguna forma de que los chicos también puedan, digamos, conocer que existe alguien llamado Hayek o alguien que llamado Mises. Entonces me uní con un grupo del FESE Debate, armamos un grupo llamado FESE Debate con otro chico, empezamos con Facebook, por la web, organizar, digamos, charlas entre alumnos, es decir, yo leía algo de estos de la escuela austríaca o inclusive por las clases de Martín Krause, aprendía algo y yo quería que el resto también lo sepa. Entonces organizábamos charlas con los alumnos, los que se quisieran anotar, se anotaban. Entonces nos íbamos tipo a la uva, a un altillo que nos daban el aula, digamos, ahí medio escondido, medio como parecía, en una época en la que, para que se den una idea, no estaba tan difundido el liberalismo, o sea,
O sea, éramos tipo, si yo decía en clase que era austríaca, me miraban los profesores, no, no es que me rechazaban nada, me miraban como si fuera un extraterrestre prácticamente. Entonces nos íbamos a Saltillo y nos comenzábamos, digamos, nos reunimos en una ronda y comenzábamos a discutir, digamos, sobre un determinado autor o, no sé, a un determinado libro, algo. Y éramos 6 al principio, después llegamos a 10. Después, por suerte, para tratar de difundirlo aún más con nuestros pocos recursos que teníamos, comenzamos a organizar con profesores que eran muy zurdos, por decirlo de alguna manera, si se copaban y que eran quizás más abiertos en el pensamiento. Entonces yo le digo, bueno, yo vengo y yo hablo de tal autor austríaco, vos me hablás del de izquierda y nos ponemos a debatir. Y ellos se sorprendían porque decían, no puede ser esta chica que está estudiando y me está debatiendo a mí, me está debatiendo a mí. Y comenzábamos de esa forma, digamos, y logramos hacernos nuestro grupo. Y me acuerdo que una vez va una chica y me dice, no lo puedo creer, sos la austríaca, sos la chica que organiza los talleres, no lo puedo creer. O sea, nunca se hizo, porque era, o sea, por lo menos desde que yo comenzaba a estudiar en esa universidad, la verdad es que no había ningún taller de lectura. Sí había talleres de lectura de Keynes, de Marx, pero no había talleres de lectura de escuela austríaca. Y bueno, era como un grupo en el que podíamos. Bueno, y de esa forma me adentré. O sea, tuvimos más o menos un año y medio con este proyecto, que bueno, llegamos a tener hasta 15 chicos que venían a los talleres. Y de pronto como que dije, bueno, que quería expandirme. O sea, realmente me tomé muy en serio esto, lo de las ideas. Para mí siempre fue, me nacía sin saber que había, realmente no sabía que había una fundación, nada, o sea, pero mi eje era difundir las ideas, dar la batalla cultural. Y de pronto empecé, me creé Twitter y comencé a seguir a los liberales, a Agustín, eh, a Martín Krause, todos por las redes sociales. Y en un momento que Krause me llegó un mail diciendo, no sé, que estaba tal Fundación Libertad y Progreso. Y nada, y ya al toque mandé un mail diciendo, quiero ayudar para la difusión de las ideas. O sea, le dije, mira, estoy organizando esto, lo otro, de todo un mail. Y nada, me contactaron al toque y bueno, comencé a colaborar y después me quedé, pero bueno, porque, y era muy impresionante, porque el primer día como, claro, yo estaba tan acostumbrada de no encontrarme con gente austríaca o que había leído a Mises más allá de mis profesores que eran Krause. Cuando vine era una locura porque Agustín me había dicho, me empezaba a hablar de Mises, de Hayek y los debates que se armaban y me voló la cabeza y dije, este es mi lugar. Porque me nació un amor eterno. Y para mí siempre, 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 siempre mi eje son las ideas, la difusión de las ideas, dar la batalla cultural. Para mí es lo principal que debe hacer, porque me parece que es la única forma. Yo quiero que en el día de mañana, o sea, que no me pasa lo que me pasó a mí, más allá de que ahora están más abiertos por la difusión, por la expansión que tuvimos del liberalismo, las universidades. Lo cierto es que cuando yo cursaba, o sea, era imposible que alguien te nombre a Mises o a Hayek, o que algún alumno levante la mano, se anime a levantar la mano y a decir, mira, esto es, no sé, quiero que veamos este autor o qué dice a este autor, por qué siempre vemos solamente a este autor y no podemos ver a otra parte de la biblioteca. Eso no pasaba. Entonces yo quiero que se pueda expandir de esa forma, de la mejor forma posible, digamos, para que en el día de mañana, digamos, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos puedan, digamos, transitar los mismos pasillos, se sienten en las mismas aulas que yo y le diga al profesor, ese es mi sueño, le diga al profesor, chicos, hoy vemos a Mises. En Mises, en macroeconomía, en microeconomía, eso sería para mí. Y ese es el largo plazo, es la batalla cultural, digamos, que tenemos que hacer, que es un granito de arena y es paso a paso y es paulatina y eso es gradual, pero me parece que es el único camino para poder difundir las ideas. Y me parece que a cada uno que le llame eso también, o sea, si ven que algo no les cierra, en vez de quedarse callados, digamos, hacer algo, digamos, en sus cursos, en sus aulas, para que podamos llegar de esa forma a la mejor. No tengan miedo, porque quizás
uno cree que porque el profesor está ahí plantado del otro lado, tiene la verdad de la milanesa, y no es cierto, o sea, uno tiene que animarse y pasar eso, digamos, de superarse a uno mismo y decir, bueno, levanto la mano y le digo, profe, ¿por qué esto, la verdad que no es así? O sea, no es como funciona, o porque puede existir otra biblioteca, o no sé, leer a Mises y decir, che, pero Mises dijo esto, ¿qué opina? O sea, darle siempre, digamos, esa batalla la podemos dar, digamos, y no hay que ser, yo no fui, o sea, yo armé talleres y no era nadie, y le debatía a profesores que tenían años de experiencia y que cuando venían a mis talleres de lectura decían, ¿por qué? Pero bueno, pero también hay, digamos, no tenemos que ser dogmáticos, que todos de la izquierda, digamos, sí que hay mucha gente que la verdad es muy dogmática y no quiere escuchar la otra opinión, pero sí hay algunos que quizás sí escuchan y comienzan a cambiar la opinión. Yo lo digo de que mis profesores, digamos, fueron, quizás hubo algunos dos o tres casos que eran muy rajatabla porque les habían enseñado de esta forma, y después de debatir durante mucho tiempo, sí logré que por lo menos uno o dos reconociera que existe una caída de la demanda de dinero. Entonces, o que claro, es algo, quizás no se siente, pero yo lo veo como un logro, digamos, cuando los escucho, y me parece que es Totalmente. exactamente, porque quizás uno no se da cuenta, pero cuando es incisivo y cuando es, digamos, cuando la verdad, cuando los datos están del lado de uno, ya fue. Entonces, podemos lograr de esa forma dar la batalla cultural, y creo que es el granito de arena que podemos lograr todos Y juntos. te pregunto, eso es en tu ámbito académico, ¿no? ¿Y cómo es en tus relaciones personales, con tus amigos, tus compañeros? Porque viste que está como instaurado en la sociedad el concepto de neoliberalismo y que te lo usan más como un insulto que como una definición filosófica, si se quiere decir de alguna forma. Excelente pregunta. Sí, con el concepto neoliberal, la verdad es que dado que les instauraron durante mucho tiempo una forma de cómo era la realidad, que no era así la realidad, le dijeron, mira, la verdad es que la Tierra es de forma cuadrada cuando era redonda, eh, sí uno terminó perdiendo quizás amistades o relaciones, o se cortaron vínculos por este sentido. No es fácil, porque digan, no, porque te dicen, te saltan con el tema, cuando te relacionas liberal con neoliberal, que no, ni sé qué es el neoliberalismo, alguien que me lo explique. Sí, puedo llegar a entender que sean los 10 consensos de Washington, que algunos lo dicen, pero la verdad la mayor, el 90% ni sabe lo que es el neoliberalismo o con qué lo relacionan. Es porque le dijeron que en la escuela, en el secundario, le dijeron el neoliberalismo es, no sé, defender a la clase empresaria. O esas cosas, o estás del lado del mal, estás en el lado oscuro. Sí, uno termina perdiendo, digamos, relaciones, o algunos ni siquiera te quieren escuchar o ni siquiera quieren tus argumentos por ese mismo sentido, porque les han instaurado desde la cuna que la realidad era de otra forma, que no es así. Eh, y sí, es muy complicado, o sea, sí, vas a ver inclusive muchas agresiones, porque, o sea, yo soy una persona que siempre trato de hablar y puedo hacerte entender y tengo paciencia para eso, para explicarte una y mil veces, quizás hasta que vos no me entiendas, porque por ahí es un tema mío y que yo no logro explicarte cómo son las cosas. Pero, pero sí, en ese sentido, digamos, uno tiene que entender que existe gente que no te va a querer escuchar y que se cierra, y que inclusive te agrede cuando vos le querés entrar en razón, o tratar de cambiar algo en su idea. Así que, bueno, sí, existe esa gente, y la verdad es que es bastante complicado, o sea, porque, o sea, decirle, o sea, cómo cambias a la gente ya del vamos, nosotros vamos, a que tratar de oponernos a lo que ellos dicen. Dicen, bueno, la emisión es multicausal. Bueno, vos tenés que ya decirle por qué la emisión no es multicausal. O sea, nosotros ni siquiera tenemos tiempo quizás de plasmar cuáles son nuestras ideas, nuestros principios. Directamente tenemos que, digamos, explicarles por qué lo que les habían enseñado durante mucho tiempo no era así. Entonces es un doble trabajo que tenemos nosotros que quizás no lo tienen otros.
Y lleva tiempo, es mucha paciencia, o sea, sí, a veces te dan ganas de decir, bueno, no, la verdad es que no lo logro más, o sea, hay muchas Vale la agresiones, pena. qué sé yo, pero bueno, quizás si lográs con una persona, digamos, cambiar eso, ya eso vale la pena todo el tiempo invertido en ello. O sea, una persona vale la pena. Claro, y decime, vos como economista estás más formada en el tema de historia económica, por ejemplo, que es un punto que los liberales tocan mucho o se ve mucho por televisión al momento de argumentar, siempre van por el lado de la economía. Y bueno, te voy a traer un poco de nuevo a ese tema al preguntarte si vos notás a la hora de argumentar también algún factor común que ha tenido las crisis argentinas, que se ha visto que se repite, que es un círculo vicioso. No sé si vos ves algo en común que se repite en estas ideologías, digamos, que tiene Argentina y que los liberales contundentemente atacan y aún así la gente como que no acepta nuestras ideas y siempre se queda del otro lado. Sí, el tema es que, digamos, han sido muy astutos, digamos, los centros de izquierda o los grupos, las ideologías de izquierda, en meterse en los lugares, digamos, de elaboración, yo digo, de difusión de conocimiento, o sea, la historia, en los centros educativos, o sea, fueron algo que les tomó muchos años y terminaron instaurando, digamos, concepciones que ahora son, tenemos que luchar y tenemos que ponernos de la vereda de enfrente. Nos modificaron, digamos, cómo es la historia, porque la verdad es que lo que te enseñan de historia, más allá de que hay que decir una realidad, en la educación, yo lo digo por experiencia, en la educación pública, primaria y secundaria, los manuales se bajan desde arriba. Entonces, cuando se bajan desde arriba, o sea, te venden una visión, te venden un discurso político. Entonces, toda esa gente que estudia en estos lugares, los que, digamos, no tienen la posibilidad, porque el sistema educativo es así, de escuchar la otra campana, terminan pensando que la historia argentina se manejó de una forma en que en realidad hay buenos y malos, y que, bueno, están los neoliberales y está el resto de la persona buena y los políticos buenos, y Perón y Evita y etcétera. Los políticos y siempre los enaltecen con esa figura caudillesca que tienen de vender la realidad. Y eso es lo que termina pasando, digamos, que en la Argentina, unos personas, digamos, la gente termina aprendiendo de que un grupo político, un partido político siempre son los buenos, mientras que el resto, digamos, se empeña digamos, en empobrecer a los argentinos, cuestión que es al revés. Es lo que no terminan entendiendo es que en realidad estos grupos políticos, digamos, hicieron un trabajo de hormiga de instaurarse en la mente desde más chiquititos durante toda su educación para formarlos y chipearlos de una determinada forma de pensar. Ese es el gran problema, digamos, porque siempre cuando la educación es pública y cuando el Estado, digamos, baja o se baja desde arriba, una forma de pensar, una forma estructurada de pensar las cosas o de ver las cosas, termina pasando que forman individuos que en realidad sirven para reproducir este sistema de parasitario de políticos que tiene, o de casta políticas que terminan teniendo el poder de un grupo por sobre el resto. Así que esa es la cuestión de que hay que, por eso me parece que la educación es el foco en el que hay que hacer para poder cambiar, digamos, las ideas a más largo plazo, porque si no, no hay forma de cambiar, digamos, la Argentina o llevarla a la Argentina a ideas liberales. Sí, eso creo, ojo, y vuelvo a repetirlo, que necesitamos para cambiar esto, medidas ya, porque nos vamos a terminar a un pico en el fondo del mar, necesitamos medidas liberales. Por eso el camino es el partido político, digamos, llegar y aplicar políticas que terminen, digamos, políticas orientadas hacia el pro mercado,
para poder, digamos, transformar esta tendencia que tenemos hacia intervenir aún más la economía, que nos va a terminar empobreciendo aún todo o llevarnos a un socialismo más extremo. Entonces, ¿vos crees que el camino del liberalismo va más por el lado de, parafraseando a Cristina, armen un partido político y ganen las elecciones? ¿O crees que también se puede hacer un cambio desde el lado académico, o las dos cosas, digamos? No sé, ¿qué planteás vos? No, yo creo que las dos, tiene que ser una cuestión de dos simultáneas, digamos, dos caminos simultáneos. Por un lado, necesitamos un partido político para aplicar, digamos, medidas políticas liberales orientadas más hacia el promercado, y para sacarnos, digamos, de este embrollo, de este hoyo en el cual nos encontramos. Y por el otro lado, necesitamos sí o sí hacer, digamos, llevar adelante la batalla cultural para llevar a la Argentina a ideas más de largo plazo, ideas más liberales. Eh, no tienen que ser dos caminos separados, digamos, porque a nosotros nos va a ayudar, o sea, hay que entender que a nosotros nos va a ayudar en la batalla cultural tener un partido político que haya llegado y que haya aplicado medidas liberales y hayan funcionado, o sea, para decir, mira, la verdad es que vieron que ustedes siempre nos decían que en la Argentina no se podían aplicar lo que aplican el resto del mundo, que son medidas exitosas, medidas económicas más orientadas hacia la libertad y hacia el promercado. Vieron que en la Argentina decían que no se podía aplicar. Bueno, nosotros la aplicamos y ha funcionado y crecimos y estamos creciendo. Vieron que el camino es la libertad. Entonces, ahí nosotros vamos a tener digamos, una base empírica muy importante para poder dar a fondo la batalla cultural. Si no, siempre nos van a vender de que nosotros no podemos ser como en el resto del mundo, y no es así. Nosotros sí, y para eso necesitamos demostrarlo. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Con un partido político. Pero son dos caminos, digamos, diferentes. No podemos solamente, digamos, tener un partido político y descuidar a la batalla cultural. No, obviamente, vamos a seguir dando la batalla cultural. Son dos caminos que se tienen que dar de forma simultánea, y para eso necesitamos, digamos, a todos los referentes liberales de la Argentina, para que, bueno, mientras uno haga la batalla cultural y, bueno, otros sigan con la formación del partido político y lleven adelante medidas económicas liberales. Preguntan acá entre el público, mi tocayo S. Caproli, te pregunta, ¿por qué la izquierda quiere que seamos todos iguales? A lo que yo voy a añadir, creo que primero hay que definir qué sería la izquierda y por qué busca un objetivo parecido a ese. Yo creo que sirve mucho, o sea, ellos quieren que seamos todos iguales porque así nos es más fácil, digamos, manipular. Mientras uno no se destaque por sobre el resto de la sociedad, es mucho más fácil llevar a la manada. Y ojo, porque siempre cuando hablan de igualdad y la cuestión de desigualdad, no hay que igualar. En la realidad lo que quiere la izquierda es igualar hacia abajo. O sea, ¿qué es lo que quiere cuando digamos, uno de izquierda, un trabajador de izquierda, cualquiera, ni trabajador, cualquier puntero, dice, bueno, en realidad nosotros queremos igualar. ¿Qué es lo que quieren? Que el que gane más que él, en realidad, digamos, baje lo que gana y él pueda, digamos, ganar más a costa del otro. Y el que está abajo de este también quiere que este, digamos, cobre menos y para él ganar más. Entonces lo que haces es, digamos, igualar hacia abajo, que todos sean igual de pobres. Porque en realidad uno no quiere, pide por la igualdad no quiere en realidad reducir sus beneficios o sus ingresos, quiere que el otro, por una cuestión, sí, podemos discutir de fondo la cuestión, digamos, de envidia, de autoestima, etcétera, pero de fondo lo que quiere es que el otro, digamos, sea igual a vos o que el otro no se destaque por sobre vos. Y de esta forma, digamos, está el discurso planteado, que todos sean igual de pobres. Si todos son iguales que pobres, digamos, todos son iguales, más fáciles de manipular. O sea, si vos no tenés una sociedad en la que los individuos se destaquen por sus capacidades, por su inteligencia, por su forma diferente de captar, digamos, el mercado, de percibir el mercado, de interactuar con el otro y a la vez que se beneficia a él para concretar sus objetivos personales y conseguir de esa forma la libertad, la felicidad que él se proponga, el resto también se pueda beneficiar a costa de ello. No, porque en realidad los que pierden este tipo de sociedades, digamos,
más orientadas hacia la libertad son los políticos. Y los políticos en realidad lo que quieren es seguir manteniéndose en el poder, ya sea porque quieran cobrar, digamos, sueldos estrafalarios o porque simplemente tienen el gusto al poder. Tenemos que entender que digamos que no, la sociedad no son, el 90% no son altruistas y que todos persiguen diferentes beneficios y pueden ser los beneficios, digamos, lucrativos o un beneficio, digamos, de poder o de mantener el poder, son diferentes. Y la política, digamos, es un camino para lograr eso, digamos, porque cobran, por un lado, cobran sueldos estrafalarios, por el otro lado tienen un poder enorme. Entonces, si vos, ¿qué vas a hacer? O sea, vos siendo un ente racional vas a hacer todo lo posible para concretar esos objetivos. Y para ello, ¿qué vas a hacer? Aplicar medidas o políticas que, digamos, te permitan perpetuarte en el poder. Y una de esas formas de perpetuarte en el poder es obviamente igualando hacia abajo. Si vos, la igualación en realidad te convierte no en un sujeto activo dentro de la sociedad, sino en un sujeto más, un sujeto pasivo, un número más de las estadísticas. Encima te elimina, digamos, la capacidad de pensar o de racionar. O sea, si vos sos un número dentro de la sociedad, vos no tenés un poder dentro de la sociedad. Vos sos una persona más que puede ser manipulada, que puede ser utilizada a su antojo. Y esa es la herramienta que, digamos, se encuentra el socialismo para perpetuarse en el poder. El socialismo siempre, esa es la diferencia. Uno, digamos, no quiere, digamos, libertad, o sea, cuando uno dice, bueno, quiere libertad de mercado para beneficiarse a algún grupo por sobre otro, no, totalmente todo lo contrario. O sea, nosotros los que defendemos los principios liberales son justamente para que todos, digamos, tengan la capacidad de desarrollarse y puedan concretar, digamos, sus objetivos, cualquier objetivo que persigan o que se proponga, y que no tengan que ser manipulados por un ente superior que se cree superior a ellos, porque no es un ente superior a ellos, son personas que tienen un poder nada más, que logran el poder, digamos, por sobre el resto. Porque si nosotros vamos a los hechos, digamos, los políticos están para servirnos a nosotros, no para servirnos a nosotros a ellos. O sea, ¿cómo puede ser que nos encontramos en una sociedad que estamos, los individuos no entienden esto y que piensan que el Estado es omnipotente y omnisciente, entonces piensan que es como un mago que puede resolver los problemas de todo? Y no logran entender que son personas de carne y hueso como nosotros, que seguramente son egoístas, que son soberbias y que van a hacer todo lo posible para estar durante muchos años en ese poder, y si pueden hacer una monarquía lo van a hacer. O sea, lo logran desde estos grupos, es lo que termina pasando, una sociedad en la que se benefician, digamos, a una casta política y nosotros estamos ahí como esclavos a merced de esta casta política. O sea, es una locura. O sea, ¿hasta qué punto podemos seguir soportando esto? Te leo una reflexión acá en el público, comenta Diego Macana Roa. El problema también viene de los liberales clásicos o de economistas matemáticos, pues son estos quienes desde la posición liberal terminan avalando muchas ideas de intervención. ¿Compartís esta reflexión? Mm, Liberales clásicos. No me gusta cuando quizás realmente el tema que no estamos preparados, yo creo, en nuestra sociedad, porque parece que a veces los liberales nos quedamos entre la discusión, bueno, ¿qué tipo de liberal? O sea, lo primero que cuando discutís con alguien, ¿qué tipo de liberal sos? O sea, esa me parece que ya nos desune, o sea, somos poquitos, nos tenemos que unir para ir a un mismo lado. Nosotros todos, los liberales clásicos y los libertarios, digamos, todos tenemos un eje central, que son la libertad, digamos, y eso nos diferencia, digamos, de los keynesianos o de los neoclásicos. Y esa, digamos, esa intervención, digamos, ese eje debería ser siempre estar en nuestras mentes y tratar de que nosotros nos unamos para ir al mismo lado. Yo sí siento que cuando dicen de economistas matemáticos, creo que se está refiriendo a los neoclásicos, que han matematizado a la economía y muchas veces me he confrontado con ellos porque a veces inclusive nos confunden a los austríacos con los neoclásicos cuando nada que ver. O sea, los neoclásicos sí tienen esa tendencia de que ven en la sociedad que existen fallas de mercado y que nosotros tenemos la capacidad, el economista tiene la capacidad de resolver estas fallas de mercado apretando
este o cual botón. Y ojo, porque tiene razón, porque lo que se estudia en el mainstream de la economía no es, digamos, sí, podés tener, digamos, a los keynesianos y a los marxistas, pero lo que se estudia al final son la escuela neoclásica, o el mainstream es la escuela neoclásica. La escuela neoclásica siempre de fondo, ¿qué es lo que te dice? Hay que intervenir a la economía. Entonces el chip de la intervención está, en vez de, digamos, de dirigir hacia una libertad más o hacia un más pro mercado, o a defender al mercado, en realidad lo que está avalando de fondo es la intervención. Y cuando avala la intervención, en realidad lo que hace es chipear al economista hacia una tendencia más de intervención antes que a una más tendencia hacia la libertad. Y con la matemática también, digamos, se ha avalado o se ha favorecido que después terminen construyéndose teorías digamos, o modelos, como nosotros nos gusta decir, en el que nosotros parece que una persona puede resolver todos los males de toda una sociedad, cuando no es así, cuando el único que puede resolver todos estos males es el mercado, dejar todo en las manos del mercado. Ese es uno de los problemas, por eso los economistas después terminan tendiendo más, digamos, al adoctrinamiento que hay de determinados grupos, terminan tendiendo hacia una versión más marxista y neoclásica en vez de tirado hacia la libertad de mercado. Inclusive terminan más allá de que por ahí no leen a Keynes o no leen a Marx, es más probable que escuchen o que avalen políticas keynesianas o marxistas, comunistas, que políticas más de libertad de mercado, porque ya lo chipearon de alguna forma de que uno, digamos, tenga más una visión más pro intervención del mercado. Sí, sí, se puede intervenir el mercado, se puede controlar los precios. Bueno, la realidad no es así. Bueno, para ir cerrando un poco la entrevista, pasaron más de 50 minutos sin darme cuenta, la verdad que fue entretenido. Te quería pedir, ya es tradición en el club, lo has hecho, pero te lo pido de nuevo, si querés recomendar unos libros, pueden ser liberales o no, que creas que son importantes leerlos, que no se puede pasar sin leerlos. Bueno, el primer libro que recomiendo es el de La acción humana de Mises, que eso me parece que es lo esencial que debería, que sí, pues dicen, unos dicen, bueno, en realidad es muy difícil de leer, bueno, está bien, no lean para no economistas, no lean todos los capítulos, lean los primeros, pero lean los primeros que para mí son esenciales, que deberían leerlo todo el mundo, para, por lo menos para sembrarle la semillita de que podemos entender e interpretar la realidad de otra forma. Y ese es un proceso, digamos, uno no nace liberal, sino todo lo contrario, digamos, uno se va construyendo. Es una construcción para mí. Y por eso, digamos, eso les modifica la forma de pensar, o de forma de concebir o de forma de interactuar con otros. Me parece que ese es el libro principal. Después sí, más específicamente recomiendo a Hayek, La fatal arrogancia, y más autores más contemporáneos, recomiendo mil veces el libro de Agustín Echevarne, de La clave es la libertad. Eh, Léanlo porque es maravilloso. Después a Juan Ramón Rayo a mí me gusta un montón, a Gloria Álvarez también, a Antonella Marti, hay muchos contemporáneos que tocan temas actuales de ahora y que está buenísimo leerlos. Las propuestas también de libertad y progreso, si quieren ver qué políticas o medidas económicas hay que llevar, digamos, para resolver los problemas. Alberto Venegas Lynch también léanlo, es muy bueno, nada es gratis, yo tengo el libro allá atrás. Hay un montón, yo la verdad no me quiero olvidar de ninguno, pero hay un montón de libros, si quieren me pueden escribir, pero hay libros para leer un montón. Yo creo que nos sobran, y no sé si nos sobran o nos faltan, pero tenemos un montón de libros para poder, y encima para poder aprovecharlo durante la cuarentena, así que ténganlo en cuenta. Y nunca dejen de leer, o sea, y nunca dejen de hacer una introspección. A medida que lo lean, digamos, más allá de que por ahí hay algunos autores que lo escribieron hace un montón de años, nunca dejen de intentar cambiar la forma de pensar, no solamente para pasar las páginas, sino también para, digamos,
que nos sirva para en el día a día, ¿no? La cotidianidad, es decir, bueno, ¿de qué forma puedo aplicar lo que estoy leyendo a mi vida real, no sé, a la forma en que yo vivo mi vida? Es un trabajo, la verdad, mucho más difícil que solamente memorizarse dos o tres cuestiones básicas. Y ese es un día a día que hay que trabajarlo, porque quizás nosotros tenemos muchas ideas preconcebidas, ya sea porque nos adoctrinaron o porque nos dijeron que las cosas eran así cuando no son así, y que hay que trabajarlas. Y entonces implícitamente y están en nuestro subconsciente inclusive. Así que eso hay que transformarlo. Y la única forma de transformar, digamos, eso que quizás hasta nosotros no nos damos cuenta que estamos repitiendo y que es una falacia, es leyendo, o leyendo, inclusive también pueden ver videos, que tienen un montón, o viendo estas charlas que organiza el Club de la Libertad, que son espectaculares. Yo sé que también Club de la Libertad organiza talleres de lectura, así que estoy chocha. La verdad es que la difusión y la batalla cultural son increíbles, así que un punto a favor porque la verdad es que hacen un trabajo muy bueno y están cambiando la mente de muchos chicos, muchos jóvenes, y eso hay que valorarlo. Bueno, aprovecho para pasar el chivo, ahora que me diste el pie. Este domingo tenemos el primer evento del ciclo de lectura a las 5 de la tarde, así que pueden ver cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, para encontrar el texto que vamos a leer y el link para unirse a la reunión por Zoom. Así que a los que nos están escuchando, paso ese chivo. Y bueno, gracias Nati por tu tiempo, por tu muy buena onda siempre. Y bueno, espero que más adelante volvamos a hacer esto. Obvio, o sea, ya somos de la casa, así que Ya somos yo los conocidos. quiero un montón a todos, les mando un beso enorme a todos, ya saben, los quiero un montón, ya nos hicimos amigos, los que están acá de Club de la Libertad en Buenos Aires, vamos inclusive a reuniones, así que Ah, bien. Claro, sí, son tenemos unos corresponsales genios. allá, se fueron a estudiar y quedaron ahí. Sí, Dale. bueno, Así que gracias, un placer y sigan a así, vos. sigan dando estas charlas que son fenomenales. Muchísimas gracias a Gracias. ustedes. Bueno, gracias a la audiencia por acompañarnos también. Nos vemos.